Muchas gracias le damos una vez más por permitirnos, oh Dios mío, estar aquí a estas horas de la mañana, a poder, oh Dios, escuchar de su palabra, para poder, oh Dios, escuchar de los lindos y maravillosos testimonios que usted hace en nuestras vidas. Que Señor, en esos momentos, cuando tal vez nosotros ya no le encontramos una solución al problema, Señor, que en esos momentos que tal vez ya nosotros no le encontramos muchas veces aún tal vez hasta sabor a la vida, ahí es cuando usted se glorifica, ahí es cuando usted se manifiesta, ahí es cuando su mano poderosa se empieza a glorificar y empieza a hacer los milagros que solamente usted puede hacer. Una vez más, oh Dios, escucharemos un testimonio más de lo que usted hace en nuestras vidas. Señor amado y Padre querido, que sea de beneficio y bendición para nuestras vidas espirituales y que podamos darnos cuenta que al Dios en el cual buscamos, que al Dios al cual le servimos, que al Dios al cual le hemos entregado nuestras vidas, es un Dios real, es un Dios bueno, es un Dios vivo, es un Dios que se preocupa, es un Dios que nos ama, es un Dios que para Él no hay nada imposible. Así es, Padre eterno, que en sus manos ponemos nuestras vidas y háblenos una vez más con poder a través de este testimonio como a través de su palabra. También, mi Dios y Padre querido, ponemos al predicador que usted también ha puesto para esta semana, que usted nos ha estado hablando a través de sus sagradas escrituras y a través de los labios de él. Muchas gracias por todo, oh Señor bendito. Ponemos en sus manos cada petición que se hace presente en este programa, cada petición que se hace audible, como cada petición, Señor, que queda silenciosamente en nuestros corazones. Contéstelas, oh Señor amado, conforme a su voluntad. Perdone nuestros pecados y, Señor bendito, pedimos que el Espíritu Santo se haga presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, así es de que le vamos a dar el tiempo a Wendy. Estaremos terminando como alrededor de las 5:25. Wendy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y el tiempo es tuyo. Buenos días, hermano Jorge, y buenos días a todos los hermanos que nos ven de diferentes lugares, tengo entendido. Em, sí, por acá son las 2 de la mañana, de hecho, y pues agradezco a Dios la oportunidad. No sé si me escucho bien, Sí, ¿hay sí, buen sí te audio? escuchamos. Sí, Ok, claro que perfecto. sí. Adelante, Wendy. Muy bien, ahí está. Voy a subirle un poquito de volumen para escucharles mejor. Perdón, ¿escuché por allí a alguien? No, Sí, puede. adelante, adelante, Micrófono. Wendy. ¿No me escuchó? Sí te escuchamos, Wendy, adelante. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, primeramente agradecerle al hermano Jorge por la invitación, al pastor Raúl por también hablarle un poquito acerca de su servidora, que en realidad no soy más que precisamente alguien que, que quiere servir y pues nada más. Entonces agradecerle a Dios por la oportunidad. Y pues en esta mañana, pues quiero conversar con ustedes un momento. A mí me dijeron que el tema de este grupo, de este estudio, es precisamente un encuentro con Jesús. Y yo me puse a pensar un poquito de qué podría hablar con ustedes acerca de lo que Dios ha hecho por mí y pues pensando precisamente en el título Un encuentro con Jesús, pues creo que es precisamente lo que les voy a hablar. Mil disculpas si todavía estoy como un poquito dormida, son las 2 de la mañana, pero pues agradecida de estar con ustedes. Y bueno,
¿Cómo empezar realmente? Debo decirles primeramente que yo no nací en el Evangelio. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 12 años. 12 años. Este, y me acuerdo que en una ocasión, bueno, en realidad conocí el Evangelio mucho antes. Fue una vez una invitación a una escuela bíblica. Una de mis tías me llevó, pero fue la única ocasión en la que visité la iglesia adventista. Y ya luego, hasta los 12 años, fue que me volvieron a invitar, y estando aquí en Tijuana, Baja California. Y y pues yo acepté ir, y desde el primer día en el que yo llegué a la iglesia, yo dije, de aquí soy, aquí me quedo, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia fue un llamado muy, muy fuerte y muy directo de Dios a tan corta edad. Pero debo confesar que mi encuentro con Jesús no fue precisamente a los 12 años, 13 años que tenía cuando empecé a asistir a la iglesia, sino ya muchísimo tiempo después. Y eso me hace pensar que muchas veces, por ejemplo, en la iglesia llevamos muchos años, mucho tiempo dentro de ella, y no hemos tenido realmente un encuentro con Jesús a pesar de todo el tiempo que llevamos dentro de la iglesia. Em, y eso es una cuestión bastante interesante, porque independientemente del primer amor que se siente cuando uno entra y recién se bautiza, pasan los años y las cosas van cambiando un poquito, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Y bueno, mi encuentro con Jesús empezó prácticamente desde el año pasado. Yo estaba en la iglesia, pero mi concepto de Dios era, a pesar de todos los años, desde los 12, 13 años que estuve, mi concepto de Dios todavía tenía ciertos rasgos, ciertos vestigios de lo que yo entendí que era Dios en la infancia, de lo que me habían contado, de lo que había escuchado, que era precisamente un Dios eh, que era castigador, que si no te portabas bien, o cualquier otra cuestión así, uno se iba al infierno, etcétera. No era como, era la idea o el concepto mental que yo tenía de Dios. A pesar de que conocía que el infierno no es bueno, no es una doctrina que nosotros manejamos, siempre tenía esa idea de que Dios de alguna forma no era tan bueno como te lo planteaban, ¿no? Y leyendo la Biblia uno va también con esa perspectiva, y al leerla entonces, pues se encuentra con esa perspectiva, porque uno encuentra muchas veces lo que piensa, no nada más en ese aspecto, porque tiene muchas cosas que sesgan la vista y que no te permiten tener una apreciación sincera de Dios. Entonces, eh, hace un momento me equivoqué. Mi encuentro con Jesús no fue precisamente el año pasado, sino ha sido un proceso de ya más o menos unos 5 años, tal vez, que han sido situaciones muy complicadas. Em, en primera instancia, me encontraba yo todavía en la universidad cuando me ocurrieron un suceso de acontecimientos que fueron marcando mi vida de manera particular, ¿no? En primera instancia, su servidora tenía una relación con una persona, y esa relación ya tenía casi 5 años de llevarse a cabo, y un día de repente acaba, y pues bueno, como una joven adolescente uno se pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué va a acontecer conmigo, ¿no? ¿Qué sigue después de que planeaste todo un proyecto de vida con una persona y de repente todo acaba, ¿no? Eh, para ese entonces ya había perdido mi trabajo. Uno de mis jefes, o mi jefe, me corrió prácticamente porque quería que participara en un proceso ilegal de un documento, y al negarme, pues se enojó y decidió que ya no quería contar con mis servicios. Entonces me despidió. Luego termina mi relación y empieza un proceso de decadencia, en el cual, después de perder trabajo, perder a la persona que pensabas que iba a estar contigo toda la vida, ¿no? Entré en una profunda depresión, ¿no? Y acompañada de ello, pues pérdida de salud emocional, pérdida de salud mental, pérdida de salud en muchos aspectos. Pero Dios, en su misericordia, precisamente en ese momento en el cual estaba pasando,
me permitió cumplir uno de mis sueños, tal vez no al 100% como yo lo quería, pero uno de mis sueños, que yo le había dicho en algún momento que yo quería dar clases. En ese momento era a nivel universitario, que yo quería dar clases. Pero pues bueno, en vez de abrirme las puertas a una universidad, decidió abrirme las puertas en un colegio adventista, dando clases para adolescentes y para jóvenes, secundaria y preparatoria. Y fue allí cuando él empezó su proceso también en mí, ¿no? Que yo me quedo maravillada porque él sabía que en ese momento yo necesitaba ese trabajo, a pesar de mi condición de salud mental, de mi condición emocional, mi condición de salud, él sabía que yo precisaba, que yo necesitaba de ese trabajo. Y fue una bendición porque yo estudié también en ese colegio. A los 12 años que entré a la iglesia, como a los 13, 14 años, me dieron la oportunidad de estudiar tercero de secundaria y luego también un semestre de prepa. No fue mucho tiempo, pero en ese tiempo también viví muchas experiencias, ¿no? Y cuando yo empecé a dar clases allí, venía también con ese montón de traumas, de acontecimientos del pasado antes de entrar a la escuela, a la iglesia, dentro de la misma escuela de la iglesia, que muchas veces no es perfecta, pero sin embargo me fue mucho mejor que en las escuelas de afuera. Y Dios me fue ayudando por medio de experiencias con mis propios alumnos, desde los más chiquitos que eran de primero de secundaria hasta los más grandes, a ir entendiendo por medio de las experiencias que ellos pasaban y que ellos llegaban y me decían, profa, quiero hablar con usted, me está pasando eso. Era como revivir mi historia y tener la oportunidad de poder compartir con ellos mi experiencia desde una perspectiva un tanto diferente. Y Dios usó ese medio como para ir sanando cada una de esas heridas que yo tenía de la infancia, de la adolescencia, experimentando y viendo desde una perspectiva eh, más madura de los acontecimientos que ocurrieron en aquel entonces. Entonces fue como un proceso muy, muy interesante, pero no acabó allí y no podría decir que fue ya desde ese punto una bendición así tremenda que empezó y empezó a llegar cosas buenas, sino todo lo contrario. Eh, Aparte de esas cosas buenas que acontecían, llegó un punto en el cual perdí mi salud aún muchísimo más por causa del exceso de trabajo que de repente uno puede llegar a tener, porque me tocó un momento de acreditación y pues era maestra nueva, así que tenía que hacer todo desde el principio, entonces casi no dormía, nos pasábamos en juntas eternas y pues resulta que ya por segunda ocasión en mi vida, la primera ocasión nunca supimos qué fue lo que aconteció, pues su servidora pierde la voz, entonces, ¿qué va a hacer una maestra dando clases sin tener voz, que es su herramienta, ¿no? Entonces me pasé el último mes y medio haciendo todo lo posible por terminar el curso por medio de escritos, por medio de grabaciones, por medio de un montón de cosas más. Y, y pues la pregunta era, bueno, ¿y ahora cuándo voy a recuperar la voz? Esta es la segunda vez que me pasa. La primera no supimos por qué aconteció. Y y, y de la misma forma mi salud mental empezó a decaer mucho más, mucho más, mucho más, hasta el punto en el que tuve que renunciar para poder tomar un descanso y poder em, pues tratar de recuperarme porque en las condiciones en las que me encontraba tampoco podía seguir dando clases precisamente por lo mismo. Y con ello un suceso de acontecimientos, de conflictos familiares, fue un proceso como si fuera muy, eh, muy atacante, por así decirlo. Pero en todo ese proceso siempre, siempre vi la mano de Dios, eh, que me hablaba primero a través de algunos libros, a través de la música y luego de forma muy especial a través de su palabra. Y cuando digo un encuentro con Jesús, lo digo de manera muy especial porque em, uno va con todos esos preconceptos que va armando desde la infancia, ¿no? Incluso dentro de la misma iglesia, que te dicen Dios es así, Dios es así, etcétera, 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 pero no se da uno el tiempo de descubrir realmente por uno mismo cómo es Dios, quién es Dios. Y a veces es en ese proceso de momentos difíciles
que Dios utiliza para que nosotros vayamos y lo busquemos de manera sincera o de corazón. Y va transformando cada una de las cosas que somos, de las personas que somos, etcétera. Entonces empecé en un estudio un poco más profundo de la palabra de Dios y él fue quitando y lo, lo manejé como peldañitos o como pequeños bloquecitos que construyen la mente, ¿no? Que es precisamente pues el temperamento, nuestra crianza, los amigos, nuestro contexto, la cultura, etcétera. Y todo eso va formando una murallita que muchas veces no permite pasar realmente lo que Dios en su inmensidad, ¿no? Y uno va con ese concepto, Dios es esto, Dios es aquello, y la Biblia dice esto, pero pues va sesgado, ¿no? Entonces, cuando me va aconteciendo todo este proceso, entendí o me percaté de que Dios iba quitando cada uno de esos bloques, ¿no? El bloque de tu pasado, ¿no? Y te lo voy quitando. El bloque de lo que te enseñó tu familia y te lo voy quitando. El bloque, no precisamente lo que te enseñó la iglesia, porque no significa que todo estuviera mal, y no me refiero a eso, sino porque muchas veces nos escuchamos lo que nos dice el pastor, y yo sé que está el pastor por allí también, o lo que nos dice un hermano, y no investigamos mucho más de nuestra cuenta. Y no significa precisamente que el concepto que traiga sea realmente el que Dios tiene. Entonces, uno tiene que hacer lo que muchos hermanos en la Biblia, en la historia hacían, que era después de escuchar el mensaje, irse a la Biblia e investigar por su propia cuenta y decir, a ver, Dios, muéstrame realmente si esto es tuyo, si esto es tu voluntad, si esto es tu palabra, si este mensaje viene de ti, y entonces leer y leer la Biblia y permitir que Dios te hable y te diga esto es así o esto no es así. Y eso nos ayuda también muchísimo en el aspecto en el que si alguien llega al querernos hablar de la palabra de Dios y realmente no trae un mensaje adecuado, pues Dios abre la mente y te permite decir, mira, esto sí está bien, esto realmente no es lo que yo quiero decir. Y al ir quitando todos esos bloques, llegué a un punto en el cual ya sentía que Dios me hablaba de manera muy directa, muy personal, por medio de situaciones, de circunstancias, de personas, de la música, de los libros, como decía, pero de repente de forma especial en la Biblia. Entonces fue cuando yo ya sabía, pero descubro por de manera más personal que Dios realmente habla a través de su palabra y que cuando quita todos esos preconceptos y esos conceptos de lo que creía uno que era Dios, empiezas a ver a Dios de una manera diferente. Y en vez de verlo como un Dios castigador, un Dios malo, un Dios tal vez como me lo habían planteado en la infancia, o uno se va creando un concepto de acuerdo a su historia de vida también, empiezo a ver un Dios diferente, un Dios que me ama, un Dios que me empieza a mostrar el por qué me acontecieron muchas cosas en cierta etapa de mi vida, un Dios que me permite utilizar todo eso para servir y a apoyar a otras personas, a sanar también sus heridas, o que Él las sane más bien por mí, por medio de mí como herramienta. Y, y empiezo a visualizar que era un Dios totalmente diferente a lo que yo conocía y empieza a decirme las cosas negativas que se encuentran en mí, las cosas positivas que se encuentran en mí. Empieza a decirme el concepto que él tiene de mí más que el concepto que yo tenía de mí misma, que era un concepto muy bajo, hasta el punto de formar en mí una persona que yo considero que desde esos 5 años atrás al momento es una persona totalmente diferente. Una persona que si antes se consideraba muy miedosa, ahora observo que no era tal cual como yo pensaba, o en este momento ya no es así. Si era una persona con muy baja autoestima, en ese momento es una cuestión totalmente diferente. Si era una persona con una vida espiritual vacía, en ese momento es una cuestión totalmente diferente. Eh, no puedo decir tampoco que soy perfecta porque seguimos en el proceso, ¿verdad? Pero Dios ha sido tan bueno conmigo que durante ese tiempo no solamente me permitió dar clases, sino que me permitió conocer mucha gente y luego me permitió, aunque tuve que salir de trabajar, Él suplió para poder pagar una maestría, la cual su servidora terminó precisamente el año pasado. Ahorita ya no soy estudiante más que de la vida y una eterna estudiante de todo lo que uno puede aprender, porque nunca deja uno de aprender,
Este, pero Dios me ha permitido ir cumpliendo pequeñas metas y también me ha ayudado a hacer cosas que yo nunca pensé que iba a ser capaz de hacer, al menos no por mí misma. Y yo ahí estoy agradecida con Él porque Él me ha mostrado su favor de diversas maneras a lo largo de mi vida y puedo verlos y ahora tengo la percepción de cómo Él va moviendo y va acomodando piecitas para que todo aquello que Él me dice que va a acontecer o que Él más o menos a veces me muestra que va a acontecer, porque a veces Dios no te muestra todo el camino precisamente para que tú aprendas a confiar en Él, cómo va abriendo por medio de gente o de situaciones que yo nunca pensé que me iban a llevar a ese punto o ese momento, diferentes puertas. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios por eso y quiero alentarlos más que a conocer mi historia de vida, realmente alentarlos a que sepan que las circunstancias malas que muchas veces podemos estar pasando o que Dios permita que pasen en nuestras vidas es para quitar todos esos conceptos y preconceptos que tenemos de Él y permitirnos por medio del estudio, principalmente su palabra más que de otros libros, que ahora es mi libro principal, la Biblia más que otros libros, más que incluso el Espíritu de Profecía, que soy también una lectora, que me fascina el Espíritu de Profecía, pero sobre todo y por encima de todos los libros y por encima de la música y por encima de las experiencias de vida, la Biblia, tenerla como mi guía, mi base de enseñanza y también un tiempo para otros libros como el Espíritu de Profecía o libros de la iglesia adventista, etcétera, música de la iglesia también, y de esa manera Dios ha ido moldeando mi carácter, ha ido moldeando poco a poco lo que soy y yo te invito, hermano, en esta mañana a que tú le permitas a Dios ir quitando esos preconceptos que tienes de Él y que vayas a la Biblia y estudies con oración, preguntándole y pidiéndole a Dios qué es lo que quiere de ti, qué es lo que realmente Él quiere mostrarte de sí mismo y que te permita ver mucho más allá de lo que tú conoces en ese momento de Él, que es especialmente ese carácter de amor que te muestra aún en las dificultades. Em, y yo estoy segura, 100% segura y por experiencia personal, que Dios va a abrir tu mente, tus ojos, tu corazón, para que veas un Dios nuevo, un Dios diferente, un Dios amoroso, un Dios que no se cansa de sostenerte, un Dios que provee para cada una de las circunstancias de la vida, un Dios que te bendice, un Dios que te muestra la percepción que Él tiene de ti y que sobre todo, sobre todas esas cosas, te muestre cuál es la voluntad para tu vida y que además te muestre que te ha dado y te va dotando de las herramientas que Él ha querido darte en su misericordia y en su gracia para que tú cumplas con esa misión que te ha dado en la vida. Entonces, quiero agradecerle a Dios por eso, agradecerles por esta oportunidad y pues me gustaría antes de concluir, porque la verdad no sé cuánto tiempo llevo, espero no haberme pasado, creo que sí, de hecho, este, eh, quiero invitarte en esta mañana a hacer una oración conmigo para pedirle precisamente a Dios que a partir de este momento te permita ver con claridad, lo más posible de claridad, porque somos humanos y no hay más que pecado en nosotros. Este, su gracia, su misericordia, su propósito y sobre todo el Dios de amor que representa. Y al punto de llegar a obedecer a Dios, no por miedo, no por temor a perderte, sino en respuesta a un amor tan grande que, que empezó desde la creación, que culminó también en la muerte de Jesús en la cruz y que también va a tener una culminación tremenda cuando Jesús regrese por nosotros y entonces nos explique todo aquello que a lo mejor en este momento no termina de explicarnos. Entonces, me gustaría que cerraran sus ojos, hicieran una oración conmigo y después continuar con el programa. ¿Ok? Entonces, inclinemos el rostro. Bondadoso Padre Celestial, cuya morada es en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos gracias porque
que te doy gracias porque me das la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Agradecerte porque me permites hablar acerca de aquello que me ha acontecido y que tú has estado usando para irme preparando poco a poco para cumplir tus deseos en mí. Que, más que mis deseos, esos deseos, la mayoría de ellos que no venían de ti, han quedado atrás y has depositado ahora tu deseo en mí también. Entonces quiero pedirte que en esta mañana tú vayas quitando de cada uno de las personas que nos escuchan esos filtros que no nos permiten visualizar como el Dios que realmente eres, un Dios que muestra su favor, su misericordia, su gracia, y que primero nos muestra esa gracia y esa misericordia que tienes hacia nosotros, y luego nos permites también mostrarlo a los demás por medio de nuestras actitudes y por medio del servicio y por medio del compartir tu palabra, por medio de tantas cosas más que tú nos motivas a hacer cuando nos muestras ese amor tan grande, y te pedimos de tu presencia y de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que todo lo que hagamos cada día sea siempre con una oración dirigida a ti, sabiendo que tú nos vas a ayudar para hacer tu voluntad siempre lo mejor posible, aun a pesar de nuestras imperfecciones. Nos colocamos en tus manos, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Amén.